Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en 1547, creó Don Quijote de la Mancha, una obra revolucionaria para su tiempo basada en la parodia y la crítica de las novelas de caballería clásicas. Esta obra maestra no es solo una comedia épica, es una reflexión sobre la imaginación, la amistad y lo que realmente importa en la vida. Publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1665, se convirtió en el prototipo de la novela moderna. Y Miguel de Cervantes nos regala en Don Quijote de la Mancha episodios que combinan humor, fantasía y reflexión. Alonso Quijano, un hidalgo de mediana edad en La Mancha, lee tantas novelas de caballería, hasta que un día la locura lo consume por completo, y pierde la cordura y decide convertirse en caballero andante bajo el nombre de Don Quijote. ¿Y si te dijera que este hombre, enloquecido por leer novelas antiguas, decide dejar todo y convertirse en caballero andante? En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga en tigüe, rocín flaco y galgo corredor. Alonso Quijano pasa sus días obsesionado con los libros de caballerías. Me convertiré en caballero andante. Dame nombre y armadura, exclama mientras se coloca una vieja vasija como casco y sube a su caballo flaco. Así comienza la historia de Don Quijote de la Mancha. Una aventura que desafía la realidad y la razón. Cierra los ojos y ve castillos, princesas y monstruos fantásticos. Se autonombra Don Quijote, bautiza a su rocín como Rocinante, y transforma a una simple campesina que trabaja en el campo, en su amada Dulcinea del Toboso, en su imaginación la mujer más bella. En la venta local, confunde el lugar con un castillo. Se arma caballero tras una celebración cómica de una falsa ceremonia, y parte decidido a buscar aventuras. Sale de su aldea convencido de su misión: defender a los débiles y deshacer agravios. Sale de la venta local y coge el yermo de casco. No tarda en encontrar a Sancho Panza, un labrador vecino, a quien promete gobernar una ínsula si le acompaña como escudero. Convence a su vecino Sancho Panza para que sea su escudero, prometiéndole el gobierno de una ínsula. Don Quijote sí le acompaña como escudero. Sancho acepta movido por la promesa y la curiosa lealtad de su señor. Don Quijote sale con Sancho Panza en busca de aventuras caballerescas. Al llegar a un campo de viento, el caballero ve gigantes donde hay molinos, sale en busca de justicia. Pero su mente distorsiona la realidad, ve gigantes donde hay molinos, ejércitos donde hay ovejas. Don Quijote con valor extremo arremete contra las aspas de los molinos, su lanza se parte y él cae al suelo. Comienzan las peripecias. Don Quijote confunde molinos con gigantes y se lanza al ataque, sufre derrotas y esperpénticos combates. Mira al loco que lucha contra molinos. Gritan los mercaderes. Su primer enfrentamiento lo deja maltrecho, pero no derrotado. Sancho lo observa resignado, recogiendo polvo, mientras su señor rechaza rendirse. Don Quijote explica a Sancho que un caballero jamás reniega aunque su lance se rompa. Don Quijote y Sancho Panza entraron en una fonda. Al entrar, fueron recibidos por un huésped callado. El huésped Alonso Zamora, de rostro curtido por el sol y los años, con la mano izquierda oculta bajo el jubón. Tras el reparo de la cena, queso duro, vino áspero y pan reseco, y en medio del chisporroteo de la lumbre, el huésped, que no había pronunciado palabra en todo el rato, se dirigió al caballero andante con voz grave. Decís, señor caballero, que buscáis hazañas que engrandezcan vuestro nombre. ¿Conocéis acaso la más alta ocasión que vieron los siglos? Don Quijote entrecerró los ojos, intrigado. ¿Decís más alta que las del rey Arturo? ¿Más noble que las cruzadas en Tierra Santa? Aún más, respondió el huésped. Fue en el año del señor de 1571, en las aguas del Jónico, en una galera, donde se encontraron dos mundos. Yo estuve allí, a bordo de la galera de la marquesa. Sancho abrió los ojos de par en par, dejando caer un mendrugo de pan. Nada se pierde cuando se defiende la fe y la cristiandad, dijo el hombre con un brillo de fuego en los ojos. Era la batalla de Lepanto. Frente a nosotros, más de 200 galeras del turco Alí Pachá al mando. A nuestro lado, don Juan de Austria, el hijo bastardo del emperador,
a bordo de una galera. El mar parecía hervir. Don Quijote se incorporó, solemne, de su silla. ¡Ah, noble empresa! Pena me da no haber nacido en esos tiempos gloriosos. Durante la noche, mientras Sancho duerme, Don Quijote permanece despierto pensando en Dulcinea. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho Panza descubren un carruaje con frailes y una dama. Don Quijote cree ver fantasmas o encantadores que han secuestrado a la princesa. Ataca a uno, derriba a otro monje y él mismo le roba ropa a uno de ellos creyendo que son trofeos. El resultado es una pelea cómica donde Sancho acaba recibiendo golpes que cree merecidos por la victoria imaginaria de su amo. Después de esta delirante aventura, Don Quijote y Sancho Panza sigue con su aventura. Se encuentra con un rebaño de ovejas y sus pastores. Don Quijote cree que es un ejército, provocando conflictos con pastores enfurecidos. Después de este conflicto, Don Quijote sale de este conflicto como puede. Don Quijote llega a una barbería donde hay un mambrino. Don Quijote toma una vasija de barbero por el yelmo de mambrino, creyendo que le otorgará invulnerabilidad. Días después impone justicia exagerada a un arriero que interfiere en su ceremonia, recibiendo golpes y burlas que no frenan su ímpetu caballeresco. ¿De verdad crees que me darás una ínsula, señor?, pregunta Sancho dudoso. Su locura no es solo tragicómica, también revela su idealismo profundo y su capacidad de soñar lo imposible. Su visión de la justicia y la dignidad humana contrasta con la prosaica realidad de la España del siglo XVII. Mientras Sancho actúa con sentido común, resuelve pequeñas disputas, habla de cómo gobernaría una ínsula y demuestra buena voluntad. La gobernanza que ejerce en la ínsula Barataria, propuesta por los duques que lo reciben en la segunda parte. Sancho sorprende por su sentido práctico y justo, incluso cuando todo es una broma. La segunda parte de la obra toma conciencia del fenómeno de fama de Don Quijote y añade una capa metaficcional. En la segunda parte de su historia, nuestros héroes son ya famosos. Don Quijote descubre que existe una continuación apócrifa de su historia escrita por un autor seudónimo, Alonso Fernández de Avellaneda, y se indigna al verse retratado de manera deshonrosa. Cervantes utiliza ese recurso para cuestionar la literatura falsa y defender su autoría real. Las aventuras posteriores incluyen enfrentamientos con el caballero del monte o del bosque, con leones o toros, Don Quijote con su escudero Altisidora que le propone amor cortesano, e incluso ocurre el episodio de la cueva de Montesinos. El caballo clavileño enviado por los duques, donde Don Quijote afirma haber entrado al reino encantado. También viven el famoso viaje en el caballo clavileño enviado por los duques. Considerado uno de los momentos más imaginativos de toda la historia, el caballo clavileño. Los duques burlan a Don Quijote con un caballo de madera llamado clavileño, que supuestamente vuela. Don Quijote y Sancho montan con los ojos vendados en el caballo de madera. Creen elevarse y ver el mundo diminuto, aunque en realidad giran sin despegar. Al final, explotan pequeñas luces y ambos que en medio de Don Quijote y Sancho Panza chamuscados. Sancho describe que vio la tierra del tamaño de un grano de mostaza y a la constelación de las Pléyades. Los duques dudan si soñó o miente Sancho Panza mientras él afirma con orgullo que voló. Más tarde, Don Quijote baja con cuerda a la cueva de Montesinos, mientras Sancho y un estudiante lo observan temblando. Dentro, el caballero queda profundamente dormido al despertar, y el caballero Montesinos protegido por el mago Merlín. Le narran cómo durmió durante lo que le pareció 3 días. Sancho y el caballero Don Quijote ve un castillo de cristal y bellas mujeres. Al sacarlo de la cueva, lo encuentra con los ojos cerrados. Tras sacudirlo despierta, visiblemente conmovido y confesando que la vida real ya nunca estaría a la altura de aquello que vio. Se enfrentan a elaboradas burlas de duques fingidos, y Sancho cumple su sueño de gobernar. En otro tramo magistral, Sancho recibe el gobierno de la ínsula Barataria por obra de los duques que se burlan de él. Lo reciben con pompa y le entregan llaves simbólicas. Sancho se sienta en el tribunal y resuelve casos. Y yo que pensaba que esto sería fácil. Suspira Sancho,
Sancho Panza ordena que un tejedor pierda su paga y un campesino su tela tras una disputa sobre 5 capuchones diminutos. Sancho también recibe cartas de Don Quijote y responde con reflexiones sencillas y justas sobre la gobernanza. Aunque la prueba le resulta muy pesada, termina renunciando a la ínsula, afirmando que en ínsulas deben comer poco los gobernadores, y que el descanso vale más que el poder. Al regresar con Don Quijote, confiesa que renunciaría antes que sacrificar su paz. Finalmente llega el duelo decisivo con el Caballero de la Blanca Luna en la playa de Barcelona. Tras llegar a Barcelona Don Quijote, el hidalgo se pasea por la playa armado plenamente con sus armas. Mientras su escudero Sancho observa respetuosamente a Don Quijote en la playa. A lo lejos aparece un caballero montado, el Duque de la Blanca Luna. Se acerca a Don Quijote y se presenta como el Caballero de la Blanca Luna. Retando a Don Quijote, argumenta a un combate singular, que su amada es más hermosa que Dulcinea del Toboso. Don Quijote responde que jamás aceptará esa afirmación del Caballero de la Blanca Luna. Se niega a ceder aún ante tal desafío y acepta enfrentarse en duelo. Pronto llega el virrey Don Antonio Moreno, testigos y otros caballeros de la corte. Intentan evitar la pelea, pero Don Quijote insiste en mantener su honor caballeresco. Ante la falta de otra opción, el virrey autoriza el lance. El Caballero de la Blanca Luna, más ligero, embiste primero con su lanza a Don Quijote. Don Quijote y el duque en sus caballos blancos y avanzan ambos al unísono sin señal previa. Perder ese combate significa para Don Quijote renunciar a su vida de caballero. Don Quijote tras el duelo, el vencedor se retira con cortesía. Los testigos quedan impresionados por la dignidad con que Quijote acepta su derrota. Todo llega a su fin en la playa de Barcelona, donde el Caballero de la Blanca Luna lo derrota. Renuncio a mi vida de caballero. Se entera entonces el virrey de que el Caballero de la Blanca Luna no era otro que Sansón Carrasco, el bachiller que había intentado anteriormente devolverle la cordura disfrazado de Caballero de los Espejos. Durante el regreso sufren desventuras cómicas. Sancho y él son atropellados por una piara de cerdos. Viven problemas con los duques y enfrentan la burla del azote público y controversias absurdas. Regresa a su aldea derrotado, pero recobra la razón en su lecho de muerte. Don Quijote sucumbe a la fiebre en una cama cercana. Su claridad mental regresa y recupera su nombre verdadero, Alonso Quijano. Don Quijote se despide en paz en la cama, consciente del error de su locura, pero también de la dignidad que representó su idealismo. Declara su locura, renuncia a Dulcinea, dicta su testamento y muere en paz. No puedo más, admite Don Quijote, sino el reconocimiento de que el amor por Dulcinea, aunque ilusorio, fue más noble que sus engaños visionarios. Este duelo no solo representa el triunfo de la sensatez sobre el delirio. Se despide en paz consciente del error de su locura, pero también de la dignidad que representó su idealismo. La figura de Don Quijote y la de su escudero, Sancho Panza, permanecen en la memoria colectiva como símbolos de contraposición. Idealismo frente a pragmatismo, locura de Don Quijote de la Mancha frente a cordura. La novela retrata con ironía y compasión a sus personajes y a la sociedad de su tiempo, criticando además las rígidas jerarquías sociales mediante la inclusión de voces diversas y el cruce constante entre ficción y realidad literaria. Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes falleció en 1616, pero su legado vive. Don Quijote se considera una de las obras más traducidas y leídas en la historia, inspirando innumerables adaptaciones en cine, teatro, ópera y literatura moderna de Don Quijote. Su estructura polifónica y metaficcional marcó la evolución de la narrativa occidental. En resumen, Don Quijote de la Mancha es una aventura entrañable, cómica, melancólica y profundamente humana. El viaje de Don Quijote, un caballero que en su locura descubre verdades sobre la naturaleza humana, el valor de soñar y el poder transformador de la imaginación. Cuéntame en los comentarios, ¿has conocido a alguien que, como Don Quijote, prefiera vivir en su propia realidad? ¿O quizás te identificas más con el pragmático Sancho? Nos vemos en la próxima aventura literaria.
Sí, amigo fiel, esa es tu recompensa por seguirme, responde Don Quijote con solemnidad. Pero no viajará solo. ¿Es pura locura o una crítica ingeniosa a la sociedad? Sus aventuras son tan absurdas como memorables, ataca molinos creyendo que son gigantes, confunde una bacía de barbero con un yelmo mágico. Libera presos que luego lo golpean. Y lo hace con sabiduría. Mientras tanto, Don Quijote comienza a recordar quién es realmente, y su locura se transforma en conciencia. ¿Era un loco, un soñador o un visionario? Si te ha fascinado esta historia tanto como a mí, no olvides darle like y suscribirte.